Star from the Dark, Héroes Viles Villanos Heroicos. Libreto original Gabriel Espinoza Robles. Escrita y editada marzo 2010. Basada en el texto original Héroes Viles y Villanos Heroicos 2005. Star from the Dark es un concepto literario modernista con elementos de tragedia y alusiones subjetivas a la época. Síntesis: Star from the Dark es la historia de un hombre portador de una mente brillante, que debe lidiar con grandes conflictos, que debe enfrentar tremendos retos, y emprender campañas monumentales. En su lucha, va conociendo a muchas personas que podrán, o no, influir en su pensamiento. Eso deberá ser interpretado por el lector, y cuyo desenlace habrá de determinarlo individualmente, y generar su propio concepto del lugar y del momento quien lo tenga en perspectiva. El argumento está replanteado generalmente desde la perspectiva del protagonista con variables de primera y tercera persona según el momento de desarrollo. El inicio en la oscuridad. Episodio 1. Héroes Viles y Villanos Heroicos. Un inicio. Imhotep es un joven brillante y de gran temple, con gran aprecio a las cualidades espirituales. Es hijo de una importante empresaria y de un mercader. Su mejor amigo es insólitamente un rufián de muy mala reputación. Tiene como principal característica que es un constante e incansable lector, que busca ansiosamente la perpetua superación. Es un hombre con una voluntad muy férrea, y que sigue una doctrina muy conservadora en su filosofía, con la clásica escuela moralista y de gran respeto por las demás personas, sin importarle nada, es decir, qué condiciones les asistan a estos. Es valiente y constante, pero muy prudente y pensante a la vez, aunque esto pueda parecer contradictorio. Tiene una alta valoración por la castidad y celibato, aunque no se aferra a ello o práctica. Siempre está dispuesto a dar su máximo esfuerzo en todas las actividades a realizar por él. Es muy talentoso y muy brillante, académicamente es un individuo sin paralelo. No muestra celos, envidia, egoísmo, avaricia, ni deseo de hacer sentir mal a sus compañeros. Se puede decir que es el estudiante ideal, siempre está delante de los demás en cuanto a conocimientos, y jamás deja de incrementarlos, siendo algo inherente e innato en él, este deseo constante en la búsqueda de la perfección absoluta. Todo el tiempo está presto a ayudar a sus compañeros, sin esperar recompensa de ningún tipo. Siempre teniendo importantes proyecciones para el desarrollo integral de sí mismo, en todos los campos y planos posibles. Desde muy niño se mostró como un niño bastante precoz y muy bien dotado por la naturaleza, que abrumaba a sus profesores con su inaudito y aparentemente ilimitado saber. Este niño era en verdad un fuera de serie. Se muestra por lo general muy sólido anímicamente y jamás descansa para determinar los hechos y razones de la existencia, teniendo una mente ampliamente científica y analítica con un gran soporte de vastos conocimientos científicos y tecnológicos, así como de importantísimas referencias históricas, siendo un genio global consolidado. Episodio 2. Fulgor. Imhotep inicia su primer día de asistencia al instituto y no tarda en convertirse en el mejor estudiante. Al pasar los días, este logra consolidarse e imponer sus criterios con solidez, asombrando a todo el mundo por su mente prolija. Sin embargo, este considera que el instituto no representa un reto serio para su desarrollo, y decide abandonar el instituto. Para sorpresa y pesar de todos, ya que se lamenta la pérdida del mayor exponente académico de la historia del instituto. Los maestros se encuentran desconcertados ante esta irremediable pérdida, ya que jamás contaran un ser así de excepcional. Como es característico, la determinación de Imhotep es indeclinable. De todos recibió súplicas de todos los sectores para que no abandone el gran baluarte del instituto, que gracias a las acciones de Imhotep había ganado un alto prestigio, y que ahora con su ausencia caerá irremediablemente, ya que este era el alma e inspiración de todo este centro académico. Luego de su partida, Imhotep se centró en buscar nuevos desafíos en tierras lejanas. Viajará así a la tierra de su padre para intentar un replanteo en su mecánica filosófica junto a su padre, un mercader. Este le hizo saber que de nada le iban a servir sus capacidades académicas, y que se preparara para la verdadera guerra del mundo. Esto representaba una advertencia a un supuesto choque con la realidad del mundo crudo en todas sus expresiones. Generalmente para un hombre de escuela académica esto representaría un gran cambio ante el choque de mundos y su planteamiento al nuevo gran desafío. Sin embargo, a Imhotep esto le pasaría desapercibido, denotándolo con la indiferencia más fría en el enfrentamiento rostro a rostro con su padre, con quien siempre sostuvo grandes diferencias. La inesperada respuesta de Imhotep generó una reacción de asombro a su padre a la forma como fue recibido y devuelto el mensaje. Poco después, su padre le confiesa una dura verdad que cambiará para siempre la manera de ver y encarar la vida, y que replanteará su papel en el mundo.
Le informa que su madre es una mujer cruel y sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa con afán de obtener lo que desea, y que desciende de una familia con un pasado muy oscuro y maligno, y que incluso él fue parte principal de una gran maldad que tiene orígenes ancestrales. Y le advierte que él nunca podrá escapar de su verdadera naturaleza, ya que es su destino ineludible y que lo lleva muy en su sangre. Y que tarde o temprano este se impondrá, sin importar cuánto lo intente nunca podrá escapar. Imhotep a partir de ahora buscará incansablemente revertir esta situación para limpiar su nombre de la desgracia de la mefistofélica fama de su familia y buscará a toda costa reivindicar a su genealogía y escribir una nueva historia de honor y gloria para sí mismo. Y para borrar su marca prenatal Imhotep se preparó a encarar una nueva campaña a enfrentar el mundo hostil, fuera de las leyes, normas y demás conceptos del orden. En principio tuvo agresiva oposición por parte de quienes veían en él una seria amenaza, y se esforzaron al máximo para sacarlo del mapa. Pero esto jamás lograría darse, lo que sí llegó a cristalizarse, fue la nueva victoria en terreno y medios ajenos para y a favor de Imhotep, imponiéndose nuevamente y consolidándose como el amo del mundo hostil de las calles. No habían ya más dudas, Imhotep era, sin duda, un genio de temple fuera de serie, los hechos hablaban por sí mismos. Episodio 3. Fantasmas del pasado. Hace 12 años, cuando Imhotep era un niño, tuvo una experiencia extrasensorial, tuvo una percepción extradimensional proveniente de un ente ectoplasmático que generaba una estela de luz, y que provocó la total parálisis corporal, y le transfirió a través de la telepatía una serie de conocimientos altamente complejos. Después de esto la entidad desconocida se desvaneció. Este recuerdo perduró en la psiquis de Imhotep por el resto de sus días. Ha pasado el tiempo. Imhotep es ahora un joven brillante y portador de ideas modificadoras para las estructuras del mundo. No obstante, su juventud es factor que atenta contra él, ya que los demás no pueden concebir su genialidad, y le pasa lo que a otros genios precoces de la historia no encuentra un eco fuerte en otros para reafirmarse y mostrar su potencial real, que aún permanece dormido. Un adagio muy viejo de su pueblo cuenta que no hay peor frustración para un artista que no exista alguien que pueda ver su obra. Esta idea ronda la mente de Imhotep y no le deja en paz. Por otra parte, su amigo es como el hermano que nunca tuvo. A él no le importa nada más que disfrutar de los placeres mundanos bohemiamente. Un buen día Damián se encontraba con su grupo de rufianes, causando daños a los demás, atormentándoles. Limosneros, ancianos, y demás desvalidos eran las víctimas de sus acciones, que iban seguidos de actos de vandalismo puro. Esa era la rutina. Damián era compañero de Imhotep durante la escuela, cuando vio que una bonita niña tenía interés por el brillante alumno de la clase, y Damián, muy niño, le jugó una broma a ambos después de un momento embarazoso para Imhotep. Luego de que Damián escribiera con un marcador permanente Imhotep ama a Laura. Después de esta anécdota infantil, nació una gran amistad entre los dos niños. Damián en aquellos días estaba lejos de la senda delictiva en la que caería lamentablemente después, y en la que se hundiría sin remedio. A pesar de las opuestas circunstancias de los diferentes mundos de Imhotep y Damián, su amistad nunca se debilitó. Cuando Imhotep se sentía solo en su lucha, siempre tenía el amigo leal que nunca le fallaba, y que Imhotep atesoraba. Damián nunca instaba a su amigo a seguir alguna de sus prácticas degradadas: alcohol, tabaco, estupefacientes, promiscuidad, hurto, robo, agresiones físicas a los otros, y demás manifestaciones de violencia. Existía un mutuo respeto en esta pareja dispareja. Episodio 4. Un nuevo desafío. Imhotep logra conseguir una beca para estudiar en uno de los institutos más importantes del continente. Una joven reportera le hace una entrevista sobre sus aspiraciones, a lo que responde que, las mismas que siempre tuvo, crear. Al integrarse a los estudios, inicia una escalada de triunfos y logros individuales, y es considerado el baluarte de mayor valía dentro del instituto, y es elegido para representar a su institución en torneos de carácter académico en donde todas ellas salen victorioso, y se le otorgan diversos galardones a sus méritos. Poco después es elegido para dirigir congresos e impartir conferencias internacionales. En poco tiempo ganaría renombre internacional. Una nueva meta surge: convertirse en líder de un movimiento político de élites intelectuales, pero este se frustra al no encontrar eco en la ciudadanía, todavía bastante ignorante e inculta. Comenzaría a convertirse en comunicador independiente para denunciar la negligencia que infesta a toda la sociedad en todas las áreas laborales. No tardaría en consolidarse en el vocero de la eficacia y de trabajador dedicado que cumple honestamente su labor y el enemigo de los burócratas corruptos y de los obreros flojos. Esto lo llevaría a mantener enfrentamientos muy asiduos con los grupos contrarios a él en su política. La constancia, la eficacia, dedicación e integridad eran la prioridad.
Su ideal era el de generar una sociedad culta y disciplinada a través de los medios independientes. Tras su estéril esfuerzo por dar un orden desde la política ahora en el mundo del cuarto poder, podía ver reflejado este ideal. No obstante, un contraste surgió en sus impetuosas aspiraciones, la aparición de un nuevo concepto televisivo que llamaría la atención de todos, que había llegado para quedarse los reality. Esta calamidad para sus fines, alteraría decisivamente sus planes. A la gente promedio, gustaba de esta submanifestación televisiva que en realidad era un fenómeno mediático que surgió casi de la nada, pero que ahora había tomado audiencia a niveles altos. El principal problema era que ya a la gente no le interesaban las denuncias acerca del mal funcionamiento de las estructuras de la sociedad, sino más bien experimentaban el éxtasis de una subcultura que crecía desmesuradamente, en la aún más inculta sociedad que se sumiría cada vez más en lo burdo, que era cotidiano en la televisión del presente, donde no se basaban en parámetros morales y se pasaba por alto estipulaciones éticas que antes eran básicas de los medios. Imhotep realizó impulsivos esfuerzos para denunciar ante los tribunales pertinentes, para que crearan un órgano regulador que rigiera y moderara los contenidos de los programas que emitían este formato de venta televisiva de material escasamente valorable, por no decirlo menos. La batalla había comenzado. Mark Sterid, presidente de una de las cadenas televisivas que emitían estos programas, le quitó mérito a las declaraciones de Imhotep sobre la decadencia de los valores en la programación de su cadena, y lo desmeritó afirmando que solo se trataba de un aspirante a político frustrado, que al fracasar por méritos propios en la política estaba desesperadamente aferrado como un parásito a llamar la atención de la prensa y del ciudadano, para buscar revivir su fugaz carrera política, y dijo a manera de burla, que si él deseaba tanto fama y notoriedad, le podía dar cabida para que adicionara en el casting para uno de sus programas, a ver si por lo menos así alguien lo podía ver y oír, y se realizara sus sueños de los 15 minutos de fama. Lo cierto era que a la gente común lo que le interesaba era ver el escándalo, los dimes y diretes, pleitos, insultos, conspiraciones y demás afinidades comunes en la chusma. Lo que muchos desconocían era que muchos de estos escándalos eran parte de comparsas baratas donde gente común tomaban un rol de pseudoactores, se disponían a fingir las intrigas que ya estaban establecidas en guiones sumidos a un libreto elaborado por escritores mediocres que carecían de la creatividad para producir una obra teatral de ribetes. Pero si podían albergar esta burda maraña de mentiras que lamentablemente seducían a la sociedad, que no solo se contentan con ver las intimidades de otros, sino que querían ser parte activa al no necesitarse de nada, solo despojarse del pudor que tuvieran para ingresar a los escenarios, y que las cámaras captaran sus intimidades para ser visto por millones. Imhotep, muy cauto, se dio cuenta que no podía influir en los gustos y el modo de pensar de las personas, y que si lo burdo era lo que les gustaba, él no podía hacer nada, y dejar que cada persona elija su camino. Su esfuerzo era para que los menores no fueran influenciados, y poder hacer una cultura televisiva muy rica en la valoración positiva, y continuó con su programa, denunciando la corrupción y negligencia fiel a su escuela en pos de una sociedad elitista. Por más minoría que esta fuera, el hecho era que valía el esfuerzo por culturalizar a la ciudadanía. El antagonista. En paralelo, Odessa era solo una niña cuando fueron descubiertos sus grandes atributos y capacidades mentales. A su temprana edad, manifestaba sus grandes dones y genialidad. Y fue cuando de inmediato los tutores del Nobel Institute sus pruebas de intelecto y conocimiento, y confirmaron que se trataba de un talento fuera de serie. De inmediato fue trasladada al Fierznamer cuando aún no cumplía los 10 años de edad. Sus padres biológicos no eran personas brillantes. Por el contrario, su padre tenía problemas de aprendizaje y su madre una pastora que apenas sabía leer y escribir. Vivían a las afueras de una pequeña población al norte de Europa. Era, gracias a la mujer más rica de la región, quien se hizo cargo de la pequeña Ricitos de Oro, de ojos azules. Era por ello que tuvo acceso a la mejor educación. Sin embargo, al darse cuenta uno de sus maestros del talento innato de la bella niña, este informó al Fierznamer para que se pudieran hacer de tan importante figura. Él los convenció de que poseía atributos fuera de serie y que un talento así debía estar trabajando ya con el ZD. Fue trasladada a la escuela para niños avanzados. Y en muy pocos días se dieron cuenta de que se trataba de un ser excepcional y calcularon su coeficiente intelectual superior a 300. Esto desconcertó a los científicos a cargo que tan elevado coeficiente lo tuviera una niña de que no llegaba a los 10 años más, aun con los antecedentes genéticos de la niña.
Sabían que no existía en el mundo una escuela para ese nivel de inteligencia y por lo tanto no había forma de seguir incrementando sus aplicaciones. Se la vería por sus dones como una especie de fenómeno y sería sujeto de todo tipo de estudios, análisis y pruebas, privándola de toda posible libertad futura, interrumpiendo todo crecimiento, desarrollo. Esto preocupaba a su orientadora social, quien recordó que Abel Siegfried, mayor genio de la historia y presidente del Vietnamer, había creado una fundación para super talentos juveniles, que contaba con los mayores recursos, implementos e instalaciones óptimas, y los mejores mentores posibles. Era ese el camino a tomar. Llevar a la prodigiosa niña ante sus nuevos tutores para ser instruida por todos ellos. Fue de esta manera que Odessa entró dentro del mundo del ZDT. Luego ella pasaría al Premier Nobel Institute en ejercer del patrocinio del ZDT hasta formar parte en las filas de la SST. Probablemente Odessa sea la más prometedora de todos los baluartes del Vietnamer. Se debe saber que en la SST se encuentran los más superdotados, y los más sobresalientes individuos que el mundo se puede imaginar. Seres con habilidades de sueño o de pesadilla que aun el talento de Odessa puede pasar desapercibido ante estos seres de dudosa naturaleza. Se especula manipulación genética humana a escala global. No obstante, las asombrosas aptitudes de Odessa le daban las virtudes necesarias para cohabitar con estos tipos sin que esto influya en su espacio vital e iniciar una competencia de altísimo nivel para ser parte de la selección final para el proyecto Golden Phoenix. Al final Odessa logró calificar entre los 4 ases, perfeccionándose en todos los campos de estudio y aplicación merced a los grandes dones innatos después de la ardua competencia, y la más notable de sus virtudes sería la clave. Su casi ilimitada capacidad de asimilar conocimientos incluyendo memoria fotográfica, planificar estudios avanzados con tesis, y la aplicación de los conocimientos adquiridos para en futuras proyecciones obtener óptimos resultados. Cuando conoció Odessa de la existencia de los otros 3 ganadores de la selección a la par de sus capacidades y habilidades, se mostró interesada a relacionarse con cada uno de ellos, pero todos se encontraban aislados entre sí. Al serle imposible a Odessa esta iniciativa, buscó seguir de cerca la trayectoria, los pasos eventuales, y los cambios que generaba su paso, así como los avances que conseguían de estos individuos que ven el futuro podrían representar una seria figura amenazadora y a consecuencia un rival antagónico, como también convertirse en un interesante aliado y coideario en la consecución de los objetivos afines, sean personales como de índole corporativa. En cualquier caso, este tendría una decisiva participación en el desarrollo final. Una importante característica de Odessa es su capacidad de adaptación, así como sus trabajos serios y estructurados, una madurez que va ligada a una seguridad de carácter, de una disciplina férrea, caracteres de triunfo, una constancia vigorosa, prolijidad impecable, organización sistematizada, y la aplicación de sus conocimientos son virtudes que aseguran un futuro victorioso. Que además de ser una mente genial de naturaleza innata, posee atributos no vistas en otras mentes brillantes que la convierten en una carta de victoria para el ZDT. A partir de la gran misión que le asignara el ZDT en las tierras del Nuevo Mundo, Odessa adquirió una experiencia muy importante que le será tremendamente útil en su camino hacia las ambiciones siegfriedas. Una historia llena de rivalidades y competencias a alto nivel que le ayudará a superarse ampliamente. Si existe un antagonista para Odessa, este no puede ser otro que Nemesis, la hija de uno de los más altos generales de la directiva del Consejo Militar del ZDT, y orgullo de este. Es una mujer muy joven y de notable belleza física y fortalezas de carácter mental, emocional e intelectual. Su genialidad mental es por mucho de lo más prominente del ZDT. Sus caracteres humanos son bastante claros, una acusada ausencia de valores espirituales, de sensibilidad y afecto, su intolerancia ante las fallas humanas, su doctrina de índole clasista elitista, su eterno desprecio por la gente carente de cultura, inteligencia o pobres, sin una buena posición social, así como su irrespeto por la vida humana, y su indiferencia ante el dolor humano, son algunas de sus características más resaltables de su personalidad. Cruel y déspota, inmisericordia e implacable, recordase mucho a la mítica deidad griega de la venganza de la cual lleva su nombre. Ha dividido al género humano en deidades supremas y en mortales descartables. Su naturaleza fría y en extremo calculadora, la convierte en una virtual máquina impasible, que propician sus mayores atributos en las ciencias teóricas. Física cuántica, química inorgánica y las matemáticas son sus mayores referencias, que aunque domina a la perfección cualquier campo de estudio y de aplicación que se le asigne sin la más mínima complicación,
Podría decirse que domina cual sea su misión a cargo en tiempo récord, y sin mayor esfuerzo y empleo de recursos, sin contratiempos ni imprevistos. No existen en ella ni los lamentos ni las excusas. Su eficacia es total, el mínimo riesgo, no existe su margen de error en el 0%, nada puede salir errado. No debe haber defectos en sus efectos, frívola en su personalidad, pero electrizante en su accionar. La pasión que desborda en su ambiciosa mentalidad reemplaza a la sensibilidad innata en todo ser humano. Jamás se detendrá en su visión concebida como una herramienta o arma para construir o para destruir en servicio del ZDT, lista para ser utilizada. Y para orgullo de su cruel déspota, mentalizado y sedicioso padre, un ser destinado a degradarse en el fango infernal eterno, que siempre está al acecho y con la constante expectativa de hallar la coyuntura y el momento preciso para relevar de su cargo a Ben Siegfried, tomar la posta y el ansiado trono y liderazgo del ZDT. Nemesis es una figura sobresaliente dadas sus notables atributos. Sin embargo, una figura tan sobresaliente tiene su mayor déficit en lo que ella, siempre considero la causa de su grandeza, podrían orientarla por un camino que ella nunca imaginó transitar. Naciese bajo la misma estela cósmica baja la que nacieran importantes figuras de la historia humana. Nativa de Capricornio con la influencia vital de Marte, se muestra como una combinación de virtudes predestinadas, grandes conquistas y victorias muy significativas. Pero también tiene el riesgo de un trágico desenlace. El saber es el poder, y la grandeza del espíritu reside en el amplio conocimiento, en la búsqueda de convertirse en la persona que supla en su momento la eventual ausencia del mítico Abel Siegfried. La obsesión desmedida de Nemesis con el poder que significaría tomar el mando de la máxima entidad corporativa de la historia mundial, y por lo tanto convertirse en la primera mujer en tomar el poder total, algo ya ideado y concebido 2 milenios atrás por la reina de Egipto de célebre nombre Cleopatra, quien con atributos muy claros, trató de manipular al imperio más importante de la antigüedad. Cleopatra, una mujer muy culta y con amplios conocimientos científicos y artista consagrada, además orgullosa dueña de una belleza física legendaria. Solo que en esta ocasión serían más las capacidades intelectuales que las variables de seducción, las armas a emplear para conseguir tal objetivo. Al final de cuentas, la histórica deidad mítica no terminó de la mejor manera, pero en el caso de Nemesis, aunque igual de ambiciosa, desprecia a los hombres, a pesar de ser ella dueña de una figura de seducción terrible que ella se niega a explotar. No es su atractivo lo que a ella más le interesa o agrada emplear en sus fines, ni lo que más le agrada de sí misma. Su padre, el general Van Joseket, es un tenaz ambicioso cuyo único interés es adueñarse del ZDT, y a quien se acusó de provocar la demencia y prematura muerte de Nemesis por ir en contra de sus políticas cuando Nemesis era solo una niña, abusando del poder del cargo que desempeñaba, sobornó al tribunal a cargo del caso y logró salir absuelto casi sin mayores complicaciones. Este se encargaría de moldear a su hija a su manera. Tras el concubinato que este mantuvo con muchas amantes, incluso tomando parte de estupro y violación en algunos casos, abusando de su poder, también fue quien dio la orden para el asesinato de algunos líderes contrarios al ZDT y el asesinato masivo de rebeldes durante las campañas expansionistas del ZDT y de cometer varios atentados contra los derechos humanos, así como crímenes y atrocidades de deshumanidad durante su gestión en sus guerras de conquista por ampliar el imperio y, según sus palabras, hacer mayor la gloria de Siegfried. Este criminal instauró un régimen de horror y a consecuencia de sus acciones, ganó una fama muy negativa y nefasta para Siegfried y para el ZDT. Cuando se enteró que su hija era dueña de gran ingenio y talento, además de destrezas fuera de serie, ideó manipular estas virtudes para sus fines, y la convirtió en lo que él consideró una visión del ideal de una semilla fecunda propia. Al crecer Nemesis se pudo comprobar el dicho que de tal padre tal hija. Nemesis adoptó todas las políticas de su padre. Ella no dudaría en eliminar ni a su padre cuando éste llegase a representar un obstáculo para sus propios fines e intereses. Es solamente cuestión de esperar el tiempo apropiado para cumplir con sus objetivos. Entre tanto, en la espera, se encargará de exterminar y eliminar indicios y elementos de oposición. Para destruir a sus adversarios, cuenta con un complejo y completo arsenal de capacidades y destrezas eficaces para lograr cualquiera sea su fin y la aplicación que ésta quiera darle. En el futuro, el ZDT le asignará una misión cuyos resultados serán fundamentales para probar la gran valía de Nemesis en las aspiraciones futuras de la entidad, y a partir de ellas, se podrían tener perspectivas en futuros proyectos del ZDT en América. La decisiva participación de Nemesis se hará más evidente, y sus progresos atenuarán una no muy auspiciosa incursión de ingrato recuerdo y amarga experiencia.
La genialidad es la característica común de los 4 ases de la baraja ganadora en la mano del ZDT, pero es en Cloud en quien esta toma una peculiar diferencia. Se aprecia una virtud especial debido a su carácter de caudillo militar, su rectitud en su comportamiento, seriedad, seguridad, voz de mando y don de estratega militar. Es tan claro que se trata de un individuo tan prolijo de intelecto como Odessa o Nemesis, pero difiere radicalmente en sus formas de criterio en la aplicación de sus proyectos. En su accionar de comportamiento se ve como un hombre de índole belicoso muy encaminado a las contiendas y campañas de conquistas. Tiene su origen, su vocación en su infancia. Siempre se conoció que era un hombre de carácter firme adiestrado a la formación militar, pero aún así un ser sobredimensional en cuanto a su inteligencia, pero quienes estaban a cargo de su custodia decidieron iniciarlo en el mundo de la milicia para aprovechar sus terribles atributos en los campos de la guerra. Se creyó que era el camino que debía seguir este niño huérfano de increíbles cualidades. Se puede decir que se frustró a un potencial genio científico a gran escala, para convertirlo en un ente militar dispuesto a expandir la grandeza de su patria por circunstancias ligadas al ZDT. Aunque esto de la milicia tenía bases, en realidad era un prodigio en conocimientos generales al cual, sin importar en el campo o área de trabajo que se le asignara, terminaría sobresaliendo sin lugar a dudas. Tendría muchas situaciones complejas que debía resolver, lo haría a través de la fuerza y del poder físico, para lo cual estaba demasiado bien dotado. En lugar de su innato intelecto, esto le serviría de pauta para definir un dilema ante la idea de cuándo efectuar labores drásticas en sustitución de acciones diplomáticas en combates. Por ello se caracterizaría ahora por ser rígido, áspero y determinante en su proceder, y a no dimitir cuando de emprender campañas para arrasar y devastar la oposición de sus ejércitos. La aplicación de la fuerza y la gran agresividad del pensamiento en un genio es algo no muy común en observar en hombres brillantes. Esta postura es más bien común en individuos sin cualidades intelectuales, pobremente dotados, brutos, pero en realidad ninguno de los 4 baluartes claves del ZDT hay presentes caracteres comunes en los genios. En todos ellos impera un denominador común de cierta manera anómalo socialmente hablando, pero quizás son manifestaciones de represiones afectivas psicológicas debido a las grandes presiones mantenidas por ellos. Esto tal vez sea un indicio de que la perfección total y absoluta es alcanzable en la psiquis emocional cuando éste es impuesto por un familiar dominante o por las tensiones sociales de la época. La salud siempre será un sinónimo del ideal de la mente, sin importar el nivel de intelecto y conocimiento que se tenga. Esto no significa nada si lo primero de ausenta, o sea la libertad de elegir el camino y tomar sus propias decisiones. Dejando de lado los supuestos conflictos sociológicos, Cloud no escatima habilidades y aptitudes para ocupar el papel hegemónico dentro de cualquier grupo o equipo. Él simplemente sobresaldrá merced a su disciplina, constancia y aptitud. Ya que sus capacidades intelectuales son muy complejas de criterio, solo él puede entender sus conceptuales criterios debido a la perspectiva que cada individuo maneja. Muchos hombres pueden tener posturas radicalmente distintas u opuestas. Esto no significa que uno tenga él razón, tampoco hay garantía de que ambos la tengan o que estén errados en sus doctrinas. Asimismo no se puede aventurar qué esquema es superior, sino cuál es más idóneo y apto para determinadas circunstancias y momentos explícitos. De esta forma Cloud podría ser el más rentable para condiciones extremas, el mejor, el más hábil baluarte de los 4 maestros. Punto y coma, puede estar más apto, mejor dispuesto y más experimentado para la consecución de algunos objetivos, como también puede decirse lo mismo de Odessa o Nemesis en cuanto a criterios. Nada está probado de forma irrefutable, e incluso entre estos grandes pueden darse debilidades que nunca se hacen visibles, sino hasta cuando se enfrenta ante un obstáculo de igual o mayor dimensión al de sus capacidades. Es allí cuando aflora el verdadero virtuosismo y donde radica la grandeza del mismo. Cloud hasta ahora no ha tenido competencia seria a su nivel debido a que no es muy común encontrar individuos similares, carece de un rival a la altura. Y por ello se sabe que si existe alguien capaz de competir en su misma dimensión de aptitudes y presionarlo para que éste lo confronte con lo mejor que tenga, es quien se convertirá en su archirrival y referente a vencer, el mítico y ampliamente apergaminado cuyo nombre saldrá más adelante probablemente el más sobresaliente de los 4 ases del ZDT. Será célebre más en el ZDT el gran y asiduo antagonismo que se liderará entre Cloud y su contraparte. Es impetuoso el gran esfuerzo que ambos habrán de mostrar. Cuando se trata de rivalidades, esta es la reina de todas, no solo por determinar cuál será el mejor líder o el más brillante, sino que la pugna va más allá, trasciende fronteras de su mismo orgullo varonil hasta su propia existencia y su lugar en el universo.
Se ha dicho que no existe luz si no hay oscuridad previa, que el frío es solo la ausencia del calor. Esto puede tomarse para citar cualquier antagonismo, pero no ya que proceden de la misma escuela, pero debe ser uno la cabeza. Así se define esta disputa. Klaus considera que para conseguir la gloria debe vencer la gloria del que más se le equipare, y ese no puede ser otro que su oponente, en quien siempre mantendrá especial expectativa, más aún ante la posibilidad de confrontación directa en el terreno que sea el momento es indiferente, no deben existir excusas ni lamentos. En el futuro llegará el día en que estos dos titanes se enfrenten con sus respectivos partidarios detrás de cada uno, al tomar en cuenta el ego, las aptitudes, las capacidades, destrezas y hasta el virtuosismo que ostentan los dos líderes y referentes máximos y más sólidos del poderoso ZDT. Entre tanto Cloud seguirá la estela de éxitos y conquistas, incrementando sus facultades intelectuales y conocimientos y anexando experiencias que le serán útiles para vencer a su rival y hacerse del control y del mando del ZDT. El ZDT tiene la guerra ganada con Cloud en sus filas. Simplemente es inconcebible la idea de error o fracaso debe ser abortada con este individuo. Abel Siegfried puede sentirse victorioso siempre que cuente con este titán, a su favor será determinante. Dentro de la dura pugna entre los cuatro ases del ZDT por ser el líder, y quien posiblemente en el futuro suceda a Abel Siegfried el primero en la lista es, sin duda DJOZER el más completo y equilibrado de los cuatro grandes. Posee un intelecto y conocimiento a la par con Odessa y Nemesis, y las habilidades militares en técnicas y estrategias de Cloud, lo que como ya advertimos lo vuelve el más fiable. Aparentemente es invencible desde cualquiera que sea el plano y no muestra la menor debilidad en el área en el que éste se desenvuelva. Lo hará con eficacia y precisión mecánica. Al igual que Nemesis es hijo de un alto general de la cúpula de guerra y al igual que Odessa ha tenido muchos tutores y ha formado parte de muchos proyectos de desarrollo intelectual y programas intensivos para incrementar masivamente sus conocimientos, pero es su adiestramiento militar lo que más lo vincula con Cloud, con quien mantiene una dura competencia por convertirse en el mejor estratega militar, y al igual que este posee una formación integral en todos los campos de la ciencia, el arte y la historia, así que están en este plano muy igualados. Aunque hay que decir que la determinación de Cloud es mucho mayor. Sin embargo, nunca está dicha la última palabra en esta rivalidad. El papel que jugará Joker será determinante en la búsqueda de la conquista de América y junto con Cloud en las campañas de expansionismo del ZDT él por oriente desde el norte mientras que Cloud lo hará por el sur. Y deberá afrontar con sus compañeros el desafiante equipo del bloque rojo, una formación equivalente a los cuatro ases del ZDT conformada por Orion líder rival directo, THOR contrapartida de Cloud, Dana destinada a confrontar a Odessa. Los tres son hijos de tres héroes legendarios de la raza eslava a los cuales se les conoce como los Dorados y la ex integrante de la Escuela de Genios de Oldenburg PSHANA. Todos en grupo forman el equipo de élite de baluartes del bloque rojo, son equiparables a los cuatro ases del ZDT, quienes representan la mayor amenaza para el mundo libre. Episodio 5. Una batalla de desenlace incierto. Después de adquirir importantes experiencias, Imhotep decide que es hora de pensar en grande y va por todo. Inicia una carrera política en paralelo a su eterna ambición de convertirse en un genio de las ciencias, quien primero emule y luego supere a sus históricos referentes. Es así que inicia sus campañas bajo su nuevo partido político cuyos derechos de autoría se los reserva para sí mismo, mientras a la par continúa sus estudios avanzados, sin resignarse o a sacrificar cualquiera de sus dos frentes. Ahora bien, en su partido político es fiel al dogma en el que él confía fiel y tenazmente, manteniendo normas muy altas de moral ultraconservadoras y lealtad a los principios cristiano-caritativos, reforzados con una fuerte moral basada en el recato y la dignidad del individuo, así como una tradicional escuela clásica. Sin embargo, en lo concerniente a sus estudios científicos redirigidos, persigue un ideal de mística. Una mística de poder. Poder absoluto que solo se puede conquistar con el conocimiento más supremo y que debe estar asentado sólidamente por hechos y conocimientos que resulten irrefutables para la lógica humana. Ahora, esta ambición de mística científica contrasta radicalmente con su dogma político, pero es porque Imhotep persigue la dualidad global del ser humano, los polos opuestos del ser humano, porque Imhotep no busca ser mejor que el resto de los seres humanos, Imhotep busca y persigue la perfección total, absoluta e inexpugnable en todos los planos y conceptos de la realidad, fijándose él mismo los parámetros a seguir para la consecución de su objetivo capital. Él considera que aquel que obtenga la perfección total está exento de toda duda y cuestionamiento de quien sea que venga, considerándose libre del juicio divino del Creador.
Él está consciente del dantesco riesgo al que se expone, pero él piensa que ha sido creado y enviado para cumplir una misión encaminada en probar al género humano. Y él es el representante de esta jugada y toma todos los riesgos con sus respectivas repercusiones hasta las últimas consecuencias e instancias. En su vida personal está obligado a tomar cambios leves en su accionar cotidiano. Comenzará con su clásica estampa ultraconservadora y así cosechará grandes triunfos sobre sus oponentes, y grandes logros personales, altamente satisfactorios, y decisivos para sus objetivos de alcanzar la victoria total para sí mismo, en lo que él considera su rol con respecto al cosmos. Se mantendrá así, siempre triunfal, por encima de todo y de todos, sin distinción de ningún tipo, y llevará esta política hasta el fin. Star from the Dar Imhotep comenzaría su escalada de éxitos políticos hasta la cima, con varios puestos públicos, con grandes iniciativas, y tomando medidas acertadísimas, para luego dar el plus de ocupar altos cargos gubernamentales, y convertirse en una autoridad cada vez más importante e influyente hasta el gran día en que al fin llegó a convertirse en líder de su nación. Finalmente el genio estará erguido en su trono, meritorio desde y para su particular y puntual perspectiva de grandeza y aspiraciones. Imhotep y su ministerio del dragón. Continuará el episodio final. El verdadero Star from the Dar. Ha pasado un tiempo de la victoria total del heroico e intachable Imhotep, cuyo inspirador triunfo de sus amigos y en antaño rivales, la gloria parece el final de su gran historia. 3 meses, 3 semanas y 3 días después de su consagración absoluta, exactamente a las 06 antes del meridiano, sale de su residencia, se dirige a los suburbios de la ciudad, donde encuentra a un anciano indigente e inválido, y le arrebata violentamente un pan viejo y sucio que temblosa y desfallecientemente se disponía a comer el hambriento hombre, a quien agrede verbal y físicamente, sin razón aparente, para luego huir presurosamente a un vecindario cercano, donde se escabulle a una casa muy pobre que renta una familia muy humilde de escasos recursos económicos. Saca un arma y asalta al padre en frente de sus hijos, su mujer y su suegro, le arrebata a la fuerza la quincena y le grita "no lo mereces", para luego golpearlo con el arma en la cabeza mientras huye del lugar. Es mediodía y llega a una escuela fiscal y se le acerca a un niño de aproximadamente 6 años, y le dice que es un amigo de su padre y que su madre ha muerto de un infarto, que provoca el llanto incontrolable del menor, para luego huir del sitio hacia una escuela secundaria donde un adolescente de 12 años que sale del colegio, la rapta a la fuerza y se la lleva en su auto, donde la lleva a una bodega abandonada, en donde abusa de ella y huye mientras ella grita y llora desconsoladamente. Llega a un vecindario residencial, estaciona su auto, abre la cajuela del auto, saca un rifle de asalto y abre fuego, sin discriminar, en frente de una escuela primaria, matando niños, mujeres y ancianos para huir de la escena ante los gritos de horror de los transeúntes. Llega a un sótano en el cual hay una caja de la que saca unas botellas y unos paquetes, y él, hasta ese momento abstemio Imhotep, bebe de una botella de vodka, otra de whisky y una de tequila, para luego fumar una pipa, darle una inhalada a un cigarrillo y otra a un puro, para luego fumar un paquete de marihuana, darle una inhalada a una línea de cocaína e inyectarse una dosis de heroína, para finalmente tomar un revólver de la caja, apuntarse en la sien y jalar del gatillo. En la vida siempre se busca mejorar, pero no te engañes, nunca serás perfecto. La superación es parte del ser humano, pero la perfección absoluta es divina. Si la buscas es herejía, pues nunca la encontrarás, ya que esta se está prohibida. Perseguirla te llevará a la demencia y la autodestrucción. Quien es malo por naturaleza no cambia, ya que las víboras mueren víboras. START from THEDARK Gabriel Espinoza Robles.